Bendito y alabado es Dios. Dios bendiga su vida, hermano, hermana, Dios le bendiga. Mi nombre es José Manuel Zavala. Quiero presentar este tema, pidiendo perdón a Dios. Escuche esto, pidiendo perdón a Dios. Vamos a ver en el libro de Salmos, en el capítulo 79, versículo 9. Salmo, capítulo 79, versículo 9. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos, y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Oiga, y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Por eso el tema se llama pidiendo perdón a Dios. Pidiendo perdón a Dios, ¿por qué? Por las ofensas que hemos cometido delante de Él, por los pecados que hemos cometido delante de Él. El salmista Asaf está pidiendo perdón a Dios, reconociendo su pecado, reconociendo de que ha ofendido a Dios. Y él sabe que si hay pecado dentro de su vida, él no puede agradar a Dios. Porque el pecado se enraiza en el espíritu y en el alma del ser humano y en el cuerpo. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. El salmista reconoce que hay un Dios perdonador, que hay un Dios que ama y que lo puede perdonar. Es el Dios Padre eterno el que adoramos. Pero muchas veces no hacemos lo que hizo el salmista, pidiendo perdón a Dios por los pecados, sabiendo de que el pecado es una ofensa delante de Dios, que el pecado daña al ser humano. En el libro de Romanos, capítulo 2, verso 2, el apóstol Pablo está enseñando esto. Romanos capítulo 2, verso 5, mire lo que dice la palabra. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mire, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hay que pedir perdón a Dios antes que se llegue este día de la ira. No hay que hacer que Dios se enoje por la falta de arrepentimiento, por la falta de pedir, de reconocer y humillarse delante de Dios. Mire, hermano, hermana, que no los engañen. Para poder hacerle culto a Dios, tenemos que examinarlos. Examinarlos a nosotros mismos si no hay pecado oculto dentro de nuestro espíritu, dentro de nuestra alma. Porque si hay pecado no vamos a poder agradar a Dios. Primero, hay que hacer oración pidiendo perdón a Dios. Como lo hizo el salmista. Estamos viendo Salmo 79, verso 9. El salmista pidió perdón a Dios. Porque él sabe que no se puede presentar a Dios con alabanza si hay pecado dentro de la vida de él.
Usted no se puede presentar a Dios con una oración pidiendo por su familia, pidiendo por sus necesidades, pidiendo por otras personas si hay pecado dentro de su vida. Primero, haga oración de arrepentimiento. Oiga, oración de arrepentimiento. ¿Qué es la oración de arrepentimiento? Es la humillación donde usted pide perdón a Dios, donde hemos pedido perdón a Dios. A mí me ha tocado muchísimas veces pedirle perdón a Dios. Para usted presentarse ante Dios en un culto, primero pida perdón. El culto tiene 4 partes: la oración, la alabanza, la ofrenda y el mensaje de la predicación. Si usted es predicador o predicadora, enseñador o enseñadora de la palabra de Dios, tengamos cuidado. Que no haya pecado dentro de nuestra vida. Que no haya cosas ocultas que estén desagradando a Dios. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, Romanos capítulo 2, verso 5, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Mire que hay un día de la ira. Y de la revelación del justo juicio de Dios. Es tiempo de reconocer que Dios es santo y es perfecto y que Dios conoce todas las cosas. Dios conoce aún nuestros pensamientos. Aún lo que no hemos pensado, ya Dios lo sabe. Es tiempo de pedir perdón a Dios por los pecados. Si hay pecado por el cual usted no se ha arrepentido, hoy es tiempo que saque eso malo que ha atesorado, que lo confiese delante de Dios para que Dios nos perdone. Mire lo que dice el libro de Segunda de Crónicas, en su capítulo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Dice la palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré vuestra tierra. Mire lo que Dios dice: si se humillare, dice Dios, mi pueblo. Está hablando con el pueblo cristiano. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, usted que quiere invocar el nombre de Dios, y oraren, dice, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amado hermano, esta humillación es donde usted y yo tenemos que pedir perdón a Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, dice. Esta no es cualquier oración, esta es una oración donde hay súplica, donde hay que pedir perdón a Dios. Y oraren, dice, y buscaren mi rostro. Esto de buscar el rostro de Dios no es que usted va a ir pidiéndole casa, carro, comida, zapatos
o cosas materiales, no, buscando el perdón de Dios, buscando la paz de Dios, y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice, entonces yo iré de los cielos. ¿Cuándo? Cuando usted empiece a pedir perdón, cuando yo empiece a pedir perdón, Dios nos va a oír. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. ¿Cuándo Dios va a perdonar los pecados? Cuando usted y yo pidamos perdón por esos pecados. Y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Que no los engañen. Hay muchos que le están profetizando al pueblo de Dios, pero no le están diciendo que se humille delante de Dios, que pidan perdón a Dios. Le están profetizando profecías de bendición, y cuando quizás esas personas andan más negros que el color negro. Por sus pecados. Cuando sabemos que el pecado enoja a Dios. El pecado desagrada a Dios. Entonces Dios quiere que nosotros pidamos perdón a Él. Que vengamos humillados. Que reconozcamos que somos pecadores. Que hemos ofendido su santidad. Y es cuando entonces vamos a pedir perdón. Pero si usted no reconoce su ofensa delante de Dios, tarde o temprano le va a llegar la disciplina del Señor, el castigo de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Oiga, usted invoca el nombre de Dios. Pero yo le voy a decir una cosa. Con pecados dentro de su vida, Dios lo que hace es apartar su rostro y cerrar su oído. Mientras usted y yo no pidamos perdón, sus oraciones no pasarán ni del techo de su casa. Óigame. Sus oraciones no pasarán del techo de su casa si usted no se humilla delante de Dios y pide perdón por los pecados que haya cometido. Estos mensajes no son agradables, pero son edificativos para nuestra sanidad de nuestra vida espiritual. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es por eso que el salmista conocía esta palabra. En Salmo 79, verso 9. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. El hombre y la mujer que viene humillado pidiendo perdón a Dios, viene enamorando a Dios, diciéndole que Él es santo y que Él es bueno y misericordioso y que Él sí puede perdonar nuestros pecados. Porque una de las cosas que hace el pecado es que quita la paz, quita el gozo, quita el amor. Eso hace el pecado, quita la paz, quita el amor, quita el gozo. Lo vuelve insensible a la persona. Es necesario que pidamos perdón a Dios. Arrepiéntete, le dijo Dios a aquel pastor de la iglesia de Éfeso en el capítulo 2 de Apocalipsis. Arrepiéntete. Pide perdón a Dios.
Eso es arrepentimiento, venir a Dios confesando el pecado que hemos practicado o cometido y le decimos al Señor, perdóname, límpiame, purifícame. Señor, ya no aguanto esta carga, porque eso es lo que hace el pecado, te carga, te condena, te sientes sucio, te hace sentir sucio o sucia. Eso hace el pecado. Pero Dios nos da la oportunidad de pedirle perdón a Él. Pidiendo perdón a Dios por los pecados. Si usted en su vida, hermano, hermana, hay pecado oculto en su alma, en su espíritu, usted no le puede rendir a Dios un culto. No le puede rendir ese culto verdadero que Dios quiere que usted y yo le demos. Primero tiene que hacer oración pidiendo perdón por su pecado para después poderle presentar una oración donde usted pide por sus necesidades y pide por su familia, pide por sus amigos, por sus hermanos en la iglesia. Cuando usted ya haya pedido perdón, usted puede traer alabanza a Dios. Entonces Dios se la va a recibir. Cuando usted haya pedido perdón a Dios, entonces usted puede presentarse con la ofrenda delante de Dios. Cuando usted haya pedido perdón a Dios, entonces usted puede predicar y puede enseñar la palabra de Dios. Porque déjeme decirle, hay ministros que han cometido pecado y no se han arrepentido, no lo han confesado delante de Dios, no se han humillado delante de Dios. Como estábamos viendo en 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14, si mi pueblo se humillare. Primero, para agradar a Dios, tenemos que pedir perdón por las faltas que hayamos cometido. Examinémonos. ¿Qué pecado hemos hecho? ¿Qué pecado hemos practicado? ¿O qué pecado estamos practicando? Solo que viviendo en el pecado, practicando el pecado, no se puede agradar a Dios. No se puede. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, verso 1, ¿qué pues diremos? Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Este siervo de Dios sabía de que en el pecado no se puede agradar a Dios. Decía al principio que hay falsos profetas profetizándole bendiciones materiales a mucho pueblo sin saber cómo está la condición de vida, si es un hombre o una mujer que se consagra a Dios, si es un hombre o una mujer que vive en santidad para Dios. Y le están profetizando tantas cosas sin decirle primero, arrepiéntase, pida perdón a Dios por su pecado. Cuando usted pida perdón a Dios por los pecados, entonces usted va a tener abiertas las ventanas de los cielos a su favor. El pecado hace división entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque el pecado ofende a Dios. Por eso el tema se llama pidiendo perdón a Dios por los pecados. ¿Cómo estará su alma, hermano? Su alma, hermana, estará limpia, estará libre de pecado
¿Cómo estará su espíritu? No hay pecado oculto. Aleluya. Sabemos que el pecado es desagradable a Dios. Por eso Proverbios capítulo 28, verso 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿A dónde puede encubrir el pecado el hombre? En el alma, en el espíritu. Hay que sacarlo de ahí. Hay que confesárselo a Dios. Hay que decirle al Señor, te he fallado. Hay que ser muy valiente y decirle a Dios, Señor, te fallé. Señor, te he ofendido, perdóname. Porque aquí dice la palabra, el que encubre sus pecados no prosperará. Y esta palabra cubre los dos niveles, el nivel de las cosas materiales y el nivel de las cosas espirituales. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces hay que confesarlo, hay que declarárselo a Dios con nuestra boca y decirle, Señor, te fallé en esto. Cometí adulterio, cometí fornicación, cometí robo, no sé qué tipo de pecado haya cometido. Mentí, hice lo malo delante de ti, oh Dios, perdóname. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Oiga, una vez que ya lo confesó, ese pecado, tiene que apartarse para ya no practicarlo. Y se aparta, dice, alcanzará misericordia. Entonces, ¿qué quiere decir esa palabra? Que tenemos que pedir perdón a Dios para que a nuestra vida se manifieste la prosperidad espiritual y la prosperidad material. Pero hay corazones, como dice Romanos capítulo 2, verso 5, que por la dureza pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hay gente que por no confesar su pecado, por no arrepentirse de los pecados que ha practicado, estoy hablando con cristianos, con cristianas. Cuando Jesucristo se manifiesta en las nubes, no van a poder viajar porque han atesorado pecado en su alma y no lo han sacado, no se lo han confesado a Dios, no han pedido perdón a Dios, y entonces se van a quedar. Y el que se muere en los pecados, óigame, los que mueren físicamente practicando el pecado y no se arrepintieron, van a aparecer en el gran trono blanco, en el juicio final, donde la palabra dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, oiga, hay gente que no se arrepiente. Están practicando el pecado y quieren venir al templo a darle alabanza, a darle ofrenda, a darle oración a Dios. Quieren presentarse delante de Dios como que no han hecho nada, como que no lo han ofendido. Es un engaño del diablo que en estos días ha metido en la iglesia, en la mente de muchos creyentes o cristianos, que creyendo que practicando el pecado pueden agradar a Dios con el culto.
no amigo, no amiga, no hermano, no hermana. Tiene que haber un corazón arrepentido. Tiene que haber un alma arrepentida. Y cuando hablo de corazón, estoy hablando de corazón espíritu, de ese soplo de vida, de ese espíritu que nos hace hablar. Tiene que estar arrepentido delante de Dios. Esa alma tiene que estar arrepentida, humillada delante de Dios, para poder rendir adoración a Dios, para que Dios la acepte. En Amós capítulo 5, verso 23, el pueblo se quería presentar ante Dios con cantos y con instrumentos. Y el Señor les dijo, no voy a oír eso. Y Dios cerró su oído. ¿Por qué? Porque había pecado dentro de ellos y no se habían arrepentido. Tanto así era el pecado que había en ellos, que querían traer los instrumentos que habían usado para adorar a Moloc y ahora se los querían traer a Dios. Porque el hombre y la mujer que se aparta del camino de Dios y que practica el pecado y que no se arrepiente, es confundido por ese espíritu de estupor. Y así estaba Israel en Amós capítulo 5, verso 23. Ellos que habían aprendido a conocer que Dios es santo y que es perfecto y que Dios le gusta lo mejor, lo agradable, lo perfecto, se habían entorpecido. Así hay muchos hoy en día que creen que estando mal y que pueden agradar a Dios. No, mi hermano, no, mi hermana. Dios quiere lo mejor de nuestra vida. Dios quiere que nuestra alma, nuestro espíritu esté consagrado a Él, que nuestro cuerpo esté consagrado a Él, que estemos en santificación. Aleluya. Por eso el tema se llama pidiendo perdón a Dios por los pecados. Examinemos nuestra vida. Examinémonos a nosotros mismos si no hay un estorbo ahí de pecado que desagrade a Dios. Y si lo hay, pidamos perdón, aún hay tiempo todavía. Dios es bueno, como dice el salmista. Por amor a tu nombre, perdona mis pecados, dice. Salmo 79, verso 9. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Es que Dios es bueno, es que Dios es misericordioso y es piadoso y puede perdonarnos y puede limpiarnos y puede darnos el refrigerio, esa paz, ese gozo, ese amor que el pecado los había hecho perder. Porque cuando el hombre y la mujer peca, pierde bendiciones, pierde la paz, pierde el gozo, pierde el amor. Y muchas más bendiciones pierde. Pierde la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque ya no es un hombre y una mujer consagrada. Ya no es un hombre que está o una mujer que está viviendo en santificación, en santidad para con Dios. Porque el pecado ya lo contaminó. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el hombre? Lo que hizo el salmista, viniendo a Dios. Lo que Dios habló en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, viniendo a Él humillado, reconociendo que ha fallado, que hemos fallado y pidiendo perdón a Dios. Y entonces, cuando Dios ya lo perdona, vamos a empezar a sentir esa paz, ese gozo, esa alegría, y vamos a empezar a sentir las caricias por medio del Espíritu Santo a nuestra vida.
Entonces eso nos va a dar señal de que Dios ya nos ha perdonado. Cuando empecemos a sentir su presencia, sus caricias. Porque es imposible que un hombre y una mujer sienta la presencia de Dios viviendo en el pecado. Que no lo engañen, porque Dios es santo. Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Eso lo profetizó el apóstol Pedro. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16. Sé santo porque yo soy santo. Entonces Dios quiere tener comunión con los santos, con los consagrados, con los que nos apartamos del pecado, para vivir para Él. Pidiendo perdón a Dios por los pecados. Si queremos presentarlos delante de Dios y ser oídos por Dios, que Dios nos escuche, que Dios nos reciba en su lugar santísimo, tenemos que examinarlos primero si no hay un estorbo ahí de pecado. Entonces, cuando estemos libres, estemos limpios, estemos puros, podemos venir a Dios en oración, en alabanza, en ofrenda, y podemos predicar y enseñar su palabra. De otra manera, estaríamos enojando a Dios. Como dice Romanos capítulo 2, verso 5. Es tiempo de arrepentimiento delante de Dios. Es tiempo de pedir perdón a Dios por los pecados, por esas ofensas de pecado. Uno se examina y sabe bien lo que ha hecho. Y sabe bien si está bien delante de Dios o está mal delante de Dios. Estos mensajes hoy en día, para el año 2022, ya casi no se profetizan en las iglesias. Porque se necesita tener luz del Espíritu Santo. Se necesita ser guiado por el Espíritu Santo para poder exponer este mensaje. Se necesita tener relación con Dios, tener comunión con Dios. Porque mucho pueblo está siendo engañado. Aleluya, que no le dicen la verdad. No le dicen estas verdades. Aún los pastores, los apóstoles, los profetas, evangelistas y maestros saben la condición de vida o saben la conducta de un cristiano o cristiana, cómo se está conduciendo, y no le dicen: el pecado desagrada a Dios. Dios aborrece el pecado. El pecado no te llevará a cosas buenas. No tienen ese carácter, esa templanza. Pero es necesario que Dios nos hable de esta manera, que tenemos que pedirle perdón a Él, que tenemos que humillarlo delante de Él, que tenemos que arrepentirlo delante de Él para poder agradarlo. Es tiempo, amado hermano, amada hermana, usted que va a escuchar este mensaje, que atienda la voz de Dios, que viviendo en el pecado no se le puede agradar a Él, que hay que apartarse de la práctica del pecado para poder vivir una vida consagrada delante de Él. Jesús pronto viene y viene a llevar una iglesia sin manchas y sin arrugas. Una iglesia que se está lavando por la verdad de la palabra, por el agua de la palabra. Como dice Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27, que el agua de la palabra nos está lavando, nos está limpiando, está haciendo una operación de lavamiento a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Porque Cristo viene a llevar una iglesia que no tenga manchas ni arrugas. Una iglesia pura, una iglesia que le está esperando en consagración, viviendo para Él.
Pero si alguien está practicando el pecado, no está viviendo para Dios, no está viviendo para Jesucristo, no está viviendo para el Espíritu Santo. Cristo pronto viene. Él dice en su palabra: he aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Esa es la profecía que muy pronto se estará cumpliendo, que se va a cumplir, porque Él lo ha decretado y así lo ha dicho. Solo está esperando la orden del Padre. Cuando el Padre le dé esa orden, que venga por su iglesia que Él compró con su sangre, entonces Él se va a manifestar en las nubes, en los aires, y el Espíritu Santo nos va a levantar de aquí, de la faz de la tierra, nosotros que somos la novia iglesia, la novia esposa que nos vamos a casar en las bodas del Cordero. Será muy pronto. Dios te bendiga y Dios te guarde con este mensaje, pidiendo perdón a Dios por los pecados. Amén y amén.